¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Tema de la semana, una semana muy agitada: narcotráfico, operativo Pavo Real 2, un allanamiento que tuvo un final desgraciado, que fue la muerte de un legislador, y después cuestionamientos a las instituciones que participaron o fueron protagonistas de esta operación, de este procedimiento. Le hace Fiscalía, Juzgado, Policía Nacional. Sobrevivieron reuniones, aclaraciones y un proceso de investigación que está en curso. Es una parte de la historia, pero algo que debe llamarnos cada vez más la atención, es un tema que se viene tratando en nuestro país, pero que tal vez debamos profundizar con mucho más énfasis, es el flagelo en sí, que representa el narcotráfico, que azota distintos países de América Latina con saldos verdaderamente muy negativos, que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que su instalación en el país evolucione en esa dirección. Dos de los principales referentes de la seguridad nacional nos acompañan en la fecha. Uno de ellos es el ministro del Interior, a quien ya agradecemos su presencia, Enrique Riera. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches para tu gran audiencia. Gracias por la invitación, Benjamín. Complacido de estar acá, acompañado del comandante. Igualmente, el otro justamente es el comandante de la Policía Nacional, comisario general, es el cargo, después me vas a decir. Sí. Carlos Benítez, ¿cómo está, comandante? Bien, buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches nuevamente al señor ministro y a toda la teleaudiencia. Sí, es comisario general, comandante, general. Esa es la graduación y el cargo es comandante. Solemos hablar con ambos con mucha frecuencia, son referentes con los que existe la posibilidad de dialogar, de discrepar, de confrontar si fuera necesario, sin ningún problema. Forma parte de la democracia y sobre todo cuando hay que ir al fondo de la cuestión para aclarar determinados temas. Este evento que ocurrió el lunes pasado en nuestro país, en la madrugada, que a todos conmocionó por el fallecimiento de un legislador, es lo que puso, le dio mucho realce a esta cuestión y con fundamentadas razones, nos plantea justamente seguir insistiendo en las aclaraciones y tal vez profundizar las aclaraciones. Son varias instituciones. Algunos dijeron, y yo quiero arrancar por la definición general, este procedimiento en sí, ustedes consideran, como algunos usaron el término, mal parido. ¿Sí? La Fiscalía hizo una orden que fue, cuestionada por el hecho de que era para recoger evidencias, cuando en realidad 7 minutos antes o 7 minutos después del procedimiento ya tenía el acta de imputación, con muy buenos fundamentos. Después el juzgado ordena el allanamiento para detener a personas innominadas, pero no es en un hotel o en una cancha de fútbol el allanamiento, sino en la casa de una persona en particular, diputada nacional, que por ley, no puede ser privado por los fueros de su libertad. Y después vamos al capítulo de la policía, pero este arranque, Enrique, vos que sos abogado, deja muchas dudas, grises o negros, oscuros. Bueno, yo agradezco una vez más la oportunidad. Quizás corresponda, porque lo estamos tomando como casi una constante, que corresponde dar las condolencias a sus familiares, porque creo que no hay un paraguayo que se alegre con la muerte de otro, y en la parte de familiar, el aspecto emocional, los dolores de perder a un ser querido están por fuera de toda la cuestión judicial, política y mediática. Dicho esto, yo coincido contigo, es una tarea compleja y es muy bueno quizás arrancar como empezaste, ¿verdad? Acá hay 3 instituciones básicamente involucradas. Hay un juez del crimen organizado que ordena un allanamiento en un mandamiento bastante específico. Te diría que yo en el ejercicio de la profesión muchas veces tuve allanamientos, desalojos, etcétera, y generalmente se usaba una frase de estilo que decía: y solicitará el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de tal objetivo. En esos casos menores, lo que uno hace es avisarle al comisario de la zona, que a su vez, de acuerdo a lo que se va a hacer, trae o no tantos efectivos y te acompaña para que controlar el orden público. Caso común, ¿verdad? En este caso, el mandamiento del juez más legal
el crimen organizado tenía un detalle muy grande. Primero autorizaba a los fiscales a quienes se iban a hacer cargo de liderar el proceso. Luego no decía fuerza pública, exclusivamente se refería a las unidades de SIU y de FOPE, que es la Fuerza de Operación Especializada, y también decía de uso diurno o nocturno y una larga lista de cosas que debía incautar e inclusive detener si en el proceso del allanamiento se encontraba gente involucrada con lo que se estaba buscando. Eso es todo lo que decía, y no era un allanamiento, era un oficio por cada uno de los casos. En total creo que eran 6 allanamientos, se ejecutaron 4, y en ese momento simultáneamente se ejecutaron el de la casa del señor Gómez y el de la casa de su hijo. Nosotros, en líneas generales, como política de Estado, decidimos tratar de explicar el actuar de la policía, que es nuestra función, ¿verdad? Y no cuestionar o meternos en el área judicial ni en el área fiscal. Pero no puedo dejar de colaborar con aclarar el tema, de transcribir lo que escuchamos de voces de los protagonistas en la sesión, sobre todo del Senado, donde se habló sin filtro, ¿verdad? Ahí el fiscal y los fiscales actuantes dijeron con toda claridad que ellos eligieron el horario, que ellos se reunieron en Azoteí el domingo a la tarde, horas antes del allanamiento, que la información que le pasaron a la policía, que era la que iba a ejecutar la orden judicial, era genérica, ni siquiera con el nombre, casa de un legislador en Pedro Juan Caballero a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y la precaución de que como el legislador, si él tuviera que ser detenido, máximo prisión domiciliaria. O sea, pero también aclararon de que había el otro allanamiento en la casa del hijo a 1000 metros, entonces había que tener 2 fuerzas, y que había un tercer allanado que no estaba en Pedro Juan y que Inteligencia le había dicho que volvió a Asunción, por lo tanto había que tener un equipo para encargarse de un brasileño que fue detenido también ese día, la apellido García, ¿no? Sí, sí, exacto. Juan García, un brasileño. No, en este caso Pereira. Pereira, bueno. Entonces, lo que también a mí me llamó la atención es que los fiscales explicaron el famoso tema del horario, que la ley y el mandamiento lo permitía, amparados en que la inteligencia a la que habían accedido les decía que durante el día el señor Gómez se movía con guardias privadas en muchos vehículos, con un polarizado muy grueso que le impedía ver cuánta gente había, si estaban armados o no, qué tipo de armas tenía, y que a 100 metros de la casa del diputado había una escuela. Entonces que todo esto elevaba el riesgo de la confrontación en razón de todo el contexto, y que la razón inclusive de la noche era el traslado desde Azoteí a Pedro Juan, donde se juntaron todos para ir todos juntos, porque en las circunstancias en las que en algunas regiones de nuestro país tenemos, cuando vos te vas de día alegremente como si te fuera a un picnic, al pasar por IU, ya se empiezan a avisar. Claro, ahí va la fiscalía, ahí va la policía, tomen precaución, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que dijo la fiscalía. Entonces, y esto es lo que hizo que la fiscalía le pida ese tipo de documento al juez de crimen organizado. Entonces, en materia de estos temas se usan jueces locales, ¿verdad?, especializados, fiscales locales que se fueron desde acá especializados, y policía de élite, porque son los 2 mejores cuerpos probablemente entrenados. Recordemos que la FOPE entró a Tacumbú, y se habló mucho de SIU, y después yo creo que el comandante puede explicar perfectamente eso, si participaban brasileños, si participaban americanos, si cuál lo que es la relación, etcétera, etcétera. Dentro del marco de la cooperación internacional, yo creo que el comandante va a explicar inclusive dónde está SIU dentro del organigrama, porque está bajo su jurisdicción. Y finalmente, como decís vos, Benjamín, el resultado fue inesperado porque nadie esperó la reacción que se produjo, que hoy ya está fuera de discusión de que hubo un disparo de parte del afectado. Y también dijeron algo que a mí me llamó la atención, además del desconocimiento de cuántos hombres había, si estaban armados o no, tampoco tenían certeza
del objetivo más importante, que era el hijo, a quien sí podían detener porque no era diputado. Y había orden, me Y parece. había orden, con nombre y apellido. Entonces no sabían si dormía en la casa del padre o si dormía en el departamento de la pareja, de donde finalmente también se defendió a tiro, entre paréntesis, con un arma militar de gran potencia, que también hay que preguntar de dónde sacó, porque eso es de uso exclusivo militar, ¿verdad? Y finalmente el tercer equipo que terminó deteniendo a alguien acá cerca de la avenida Santa Teresa, o sea que digamos desde el punto de vista operacional, antes de entrar en el actuar de la policía, esta es la previa, ¿verdad? Claro. Por eso yo concluyo esta primera reflexión diciendo de que la policía, auxiliar de la justicia, que tiene el monopolio de la fuerza pública, que es una fuerza jerárquica, obediente y no deliberante, no tenía mucho margen para salirse de esa cancha fijada por la ley. Y esto sí te puedo decir como abogado, porque me lo llegaron a decir, ¿verdad? ¿Por qué no le llamaste a avisar al diputado Gómez? Le dije, ¿cómo el ministro del Interior a una persona sospechada de narcotráfico le va a llamar a las 3 de la mañana a decirle, entregate o salí, mira que está la policía? O, ¿por qué nos rodearon la casa y esperaron que amanezca? No tenemos margen para cambiar un minuto lo que diga, porque ahí nos podemos meter en obstrucción a la justicia o lo peor, complicidad, porque podían haber hecho desaparecer las pruebas que podía hacer. O sea, en resumen, según la teoría y según la práctica, todos los allanamientos tienen un riesgo. Todos los allanamientos son sorpresivos, porque no se puede tocar el timbre y decir, Benjamín, te voy a allanar el jueves, listo, te pego con un café, no voy a encontrar nada, ¿verdad? Entonces, se le allanó a Donald Trump. O sea, estos son procedimientos que la policía hace todos los días, pero naturalmente no en estas condiciones. Así que, y finalmente te digo esto, ¿verdad? Yo creo que las decisiones que tomaron el juez y el fiscal, que puede discutirse los criterios, se tomaron dentro del marco de sus competencias. Y en el caso de la policía, una vez que se explicó con lujo de detalles lo que pasó, que se va a corroborar en el tiempo, porque todas las armas están en manos de la Fiscalía, todas las balas recogidas, los agujeros, las pericias, la prueba de parafina, todo está en manos de la Fiscalía, que tiene un tiempo más largo, porque los tiempos políticos y mediáticos, que vos viste que rápidamente se incendió, no coinciden con los tiempos jurídicos que necesita una pausa, una evaluación científica. Y bueno, y esta es la razón por la cual nosotros salimos a respaldar la versión de la policía basado en hechos científicos y llevamos un experto que a mí me llenó de orgullo, porque la última vez que yo vi una cosa así, vi en CSI. O sea, la forma en que explicó, porque yo a la tardecita anoche le llamo al señor comandante y le digo, yo tengo muy claro mi papel. Yo nunca en un año me metí en las cuestiones operativas. Ellos son los que saben, están entrenados, están preparados, saben todo, ¿verdad? Tienen un manual de procedimiento que se cumplió al pie de la letra. Es bueno decirlo, si uno le apunta a un policía, el policía ya está habilitado a disparar. No puede ni siquiera jugar si está cargado, no está cargado, si la amenaza, no. Aunque no hubiese disparado, lo mismo la policía está habilitado por su trabajo, por su función, a disparar. Pero aún así, todo lo que estoy contando, ¿verdad? Hizo que este especialista explicara con lujo de detalles lo que pasó, y creo que hoy ya no hay muchas dudas al respecto, pero hay que seguir preguntando. Sí. La opinión final del ministerio, primero, con todas las letras, te digo, Benjamín, es respaldar a ese ciudadano paraguayo uniformado que entró por orden de un juez que no conoce, con fiscales que no conoce, a la casa de un legislador y no sabía si iba a estar o no, ni qué iba a pasar. Y después se dio cuenta de lo que pasó al medir el volumen de la víctima, su peso político, económico y en otros aspectos. Y obviamente protegemos, contenemos, porque si nosotros hacemos la fácil de entregar su cabeza para apagar un incendio, ¿quién se va a jugar y quién va a luchar por el crimen organizado en circunstancias difíciles, ¿verdad? Además, al comienzo, el lunes
martes con mucha insistencia, todo giraba en torno a que la policía operó de determinada manera absolutamente arbitraria y se procedió a la ejecución de un diputado. Esa era la versión. Sí. Después las cosas fueron cambiando con el correr de los días. Primero que no era la policía, eran 3 instituciones que participaron en este procedimiento y después se descartó lo de la ejecución. Pero, comandante, persisten algunos temas. Yo los tengo, otra gente los ha manifestado en distintos momentos, que es importante aclarar o avanzar hacia su esclarecimiento. Primero, el hecho de que tanto el comandante, jefe del arma de la Policía Nacional, como el ministro del Interior no tenían conocimiento preciso del operativo. Cuestionamiento 1. Cuestionamiento 2, de los que recogí, el hecho de que no se firmó el procedimiento. Y eso disparó todas las dudas habidas y por haber. Ahí se ampara en eso la teoría de la ejecución y cosas por el estilo, que fue descartada. Pero no se firmó, ese es el hecho cierto, habiendo una ley. Y el tercer aspecto, tal vez hayan más, los hay seguro, pero los más relevantes, el CIU, un organismo que funciona con alta autonomía del mando propiamente de la Policía Nacional. Entonces, arranquemos por lo primero, sobre el conocimiento que ustedes tenían o no tenían de este procedimiento. Bien, el procedimiento operativo normal, en este caso cuando hablamos de crimen organizado, varía, pero digamos muy grandemente de lo que es un operativo de un allanamiento normal, común y corriente. Cuando se trabaja en contra del crimen organizado, la información es compartimentada, o sea que la información debe llegar hasta ciertos niveles y con ciertos detalles. Esta información goza de un alto nivel de confidencialidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo que se busca es, en primer lugar, proteger la información de inteligencia. En segundo lugar, proteger el operativo o el procedimiento en sí. Y lo tercero, que es lo más importante, proteger la vida de los intervinientes. Entonces, el manejo de la información que llega hasta mi nivel, hasta mi instancia, es, digamos, en un plano, en un nivel genérico, es genérico. Solamente los participantes, en este caso las unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado, tienen los detalles de esa información y los detalles de la información. Entonces lo que se busca, reitero, es proteger, por sobre todas las cosas, la información, la operación y los intervinientes. El peor escenario es cuando se filtra una información en el ámbito del crimen organizado. En primer lugar, la operación fracasa. En segundo lugar, los intervinientes se exponen, digamos, ante la oposición. Entonces, es digamos, el principio básico y fundamental de la protección de la información. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es de manera genérica qué va a ocurrir. Me dicen, a través de la orden ya me dicen, allanamiento en Amambay, y lo más específico que tenemos es Pedro Juan Caballero. Eso llega al nivel superior, porque reitero, la información es protegida. En el nivel más, digamos, más operacional es donde se discute, como dijo el señor ministro, ya hora antes nada más, porque la última reunión hacen en el desvío en Azotegui, ahí en Villaú. Entonces, ya, digamos, horas antes ya digamos, de la operación final, ahí el interviniente sabe, hablo de FOPE y de CIU, de que la operación es en tal sitio y en la casa de un legislador. Hasta ahí la información es todavía bastante genérica. Entonces, este procedimiento operativo normal me dice de que una vez de que comience la operación, ahí sí el encargado me dice, señor comandante, estamos situados en tal ciudad, en tal barrio, en tal número, en tal casa y propiedad de tal persona, empresa u organización. Pero eso es cuando arranca, cuando está en desarrollo. Ahí yo ya puedo acceder a la información. Y eso es lo que ocurrió tal cual como dicta el procedimiento operativo normal. No es que el comandante está en completo desconocimiento, sino es la protección de la información. Yo entiendo. Explicarle dónde funciona CIU. CIU. Y dentro de eso es muy importante. Sí, es para que, porque hubieron muchos comentarios lo de CIU, de que inclusive historias de que participaron agentes extranjeros, agentes encubiertos. CIU es una oficina especializada en lo que es en la lucha contra el crimen organizado y específicamente dentro del abanico del crimen organizado tenemos el tráfico de drogas y
digamos, los delitos conexos, llámese lavado de activos. Entonces, es una oficina muy especializada compuesta 100% por oficiales y suboficiales egresados del Colegio de Policía y la Academia Nacional de Policía. Tienen una preparación, un entrenamiento con especial énfasis en ese hecho punible. Entonces, ellos no tienen una autonomía como algunos piensan, tienen una dependencia de una dirección que se llama planificación estratégica, que a su vez depende de la subcomandancia de la Policía Nacional. Y como es natural, el subcomandante o la subcomandancia depende de la comandancia. En todos esos niveles que son superiores, jerárquicos, se maneja la información de manera genérica, reitero. Solamente la gente de inteligencia y los operativos son finalmente los que acceden a ese detalle final. Hay un convenio, un detalle, pues, creo que esto es importante. Dos, hay un convenio que nos antecede con la Embajada Americana, hay que decirlo con todas las letras, donde la DEA es el actor principal en la formación, en el apoyo, en equipos y en todo lo que tiene que ver eso, ¿verdad? Y esto te cuento, no digo extraoficialmente, pero como un acto oficial, cuando yo recién había asumido y todavía estaba Lea, el presidente nos pidió que la embajada americana quería que visitemos CIU. Yo no tenía la más pálida idea de lo que era, le dije, Lea, sí, no hay problema, te acompaño, pero cuando íbamos a hacer el operativo de visita, Lea tuvo otro compromiso, entonces me fui con el de MITIC, con Gustavo Villate. Y nuestra preocupación era cómo se manejaba la información y cómo se tomaban las decisiones, ¿verdad? Y cuáles eran las condiciones para formar parte del CIU. Porque efectivamente, como dice el comandante, encontré con un montón de paraguayos. El comandante del CIU se llama Gunther. Exacto. Que es, digamos, la cabeza que coordina todo eso. Lo que más me sorprendió de todo lo que escuché es que tienen objetivos de alto valor estratégico, puntuales. Ellos son los que nos apoyaban en la primera gran incautación de los 3.300 de droga, creo que a meses de llegar en Villeta. La conferencia de prensa que hicieron a campo abierto, recordarás, ¿verdad? Mezclado con arroz. Otro de los más conocidos es la intervención directa en el tema del famoso mayor cargamento que iba a ir por vía aérea al aeropuerto. Eso también fue un trabajo coordinado con CIU. Y lo otro, porque para nosotros fue todo un hito, que ahí se hace el polígrafo cada 3 meses. O sea, aparte de pasar por un filtro larguísimo, cada 3 meses te va midiendo. O sea, si te volvés loco por alguna razón, esa es, digamos, desde ese punto de vista, un sistema de operación. Pero yo te puedo garantizar hoy, porque una de las cosas que le pregunté y preguntamos, 100% paraguayos, los jueces, los fiscales y los policías. No hay brasileros, no hay americanos, ellos no tienen jurisdicción, no hay nadie armado, ni siquiera se va al lugar, nada. Pero eso no implica que no se puedan recibir indicación. Digo, igual, siendo todos paraguatitos, pueden responder a los mandamientos del rey de Inglaterra. Sí, digamos, ¿no? Sí. Ahora, una consulta le quiero hacer, comandante. Yo entiendo lo del compartimento como una cuestión básica en materia de seguridad cuando se trata de informaciones muy sensibles y de operativos para combatir al crimen organizado. Y entonces que se supriman partes, eslabones de la cadena de mando, porque ahí se puede filtrar la cosa y es muy difícil garantizar el éxito de una operación. Pero entre cualquier unidad operativa y el comandante, donde están todos esos eslabones, que se eliminen estos es razonable. Lo que no entiendo es que el jefe no esté informado en detalle de lo que se va a hacer, contra quiénes se va a hacer y cómo y cuándo se va a hacer. O sea, todo el tema del compartimento me parece perfecto, pero el jefe, por algo el jefe. Sí. Entonces, si no, ¿a quién reportan esos organismos durante toda la etapa de preparación, de definición del blanco, por llamarle de alguna manera, del objetivo del procedimiento? ¿Por qué ese? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿En qué momento? ¿A quién le reportan todo eso? Bueno, yo te doy mi opinión y después le paso al que entiende, ¿verdad? Pero la pregunta muchas veces dijeron es ¿por qué no me avisaron a mí? Bueno, yo ya te expliqué, yo no me meto en la parte operativa, a mí me reportan los resultados, naturalmente exijo explicaciones cuando algo no me cierra, no entiendo y me dan
hasta el momento todas las veces entendí perfectamente por qué sí, por qué no, ¿verdad? En otros operativos más tranquilos, hablamos todo el día, como por ejemplo el famoso tema, mucho más liviano que este, pero no deja de ser complicado, de los famosos indígenas en la calle Artigas, ¿verdad? Cuando me dice el comandante, hay con número, 856 indígenas, 40% son niños, entonces las instrucciones son, bueno, preservar la salud de esos niños, pero equilibrar el derecho de manifestación con el derecho de circulación, que los dos tienen rango constitucional, y ahí nos ponemos de acuerdo cómo proceder, pero obviamente yo ni me voy al lugar, porque hoy son los que operan. ¿Cuál es el temor más grande? Nosotros nos enfrentamos, Benjamín, al crimen organizado, y esto que voy a decir suena fuerte, ¿verdad? Ante un Estado desorganizado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es unir las fuerzas de seguridad. Nosotros nos enfrentamos al crimen organizado, y si nosotros, y esto hay que decirlo, tenemos la posibilidad de interceptar llamadas con una orden judicial expresa, tampoco no se puede interceptar el teléfono de nadie si no es judicial. Imagínate estos tipos que manejan millones de dólares y no pueden interceptar una llamada del grupo operativo con el comandante para explicarle qué van a hacer. Yo creo que esas son las precauciones que se toman cuando se enfrentan a estos señores. Tienen más plata, tienen más poder de fuego, tienen por ello más tecnología y se mueven sin ningún escrúpulo y sin uniforme. Y vos te enfrentás con una fuerza que el Estado tiene que cumplir las leyes, tiene límites, tiene que protegerse, todo lo que explicó. Entonces, yo creo que, y por otro lado, ahí sí vamos a volver a hablar. ¿Quién lidera el proceso? Y el proceso lideran los que investigan. ¿Quién eligió la hora? Lo dijo el propio fiscal general, eligieron ellos, ¿verdad? La fuerza de la policía se mueve estrictamente en el liderazgo de los que hacen la investigación. Ni elegimos los blancos. No, eso entiendo, Enrique, pero de todas maneras... Claro, ¿por qué no llega la información al jefe? Claro, porque es el que lidera toda el arma. Y te quería un agregado más cuando respondas a esto, que es a partir de ahora también qué tareas más de esclarecimiento piensan hacer, si es que piensan llevar adelante alguna cuestión de cara a la opinión pública, porque decíamos, hay responsabilidades, corresponsabilidades entre 3 reparticiones, y esta investigación va a continuar. Entonces, lo primero nomás a terminar el punto para cerrar esta cuestión de la cadena de mando y el jefe que lidera el cuerpo, la fuerza pública, y después lo que te decía. Bien, el tema de las cámaras. Las cámaras, habías preguntado eso. Sí, cierto. Usualmente no se utilizan en ningún procedimiento, no forma parte todavía, digamos, de lo que es el protocolo. Usualmente vemos algún procedimiento, allanamiento, pero hace uno que cuando no es, digamos, un nivel, digamos, de mucha exigencia, va uno que va filmando con su celular. Pero cuando se trata de crimen organizado, ya nadie tiene un celular en la mano, tiene su arma principal y su arma secundaria. Entonces, la policía hasta ahora en grandes procedimientos no ha utilizado, este procedimiento no fue una excepción del por qué no se utilizó ahora, nunca se utilizó. Entonces, tenemos con el señor ministro del Interior la posibilidad de incluir dentro del paquete tecnológico que tenemos dentro de lo que es el presupuesto que consiguió el señor ministro del Interior a través de Itaipú, de colocar ese pedido, de colocar ese paquete, ya pensando a futuro, pero a corto plazo. No porque ocurrió este hecho, sino es algo pensado y escrito. Bien, por otro lado, sí, hay un pequeño grupo de cámaras corporales que son las body cams, no son los que utilizan usualmente las fuerzas especiales, que son los GoPro, que utilizan aquí por el casco, pero está en el paquete incluido. La cantidad que tenemos es muy pequeña, está en la agrupación de seguridad y se utiliza en movimiento de masa de personas, grandes manifestaciones, se utiliza todos los días frente al INDI, frente al INDER, frente a la caja de jubilaciones, en los estadios. Entonces, se utilizan principalmente manifestaciones a causa de las denuncias de malos procedimientos de policías. Sé que tenés otro compromiso, nosotros vamos a seguir conversando con el ministro. Entonces, para cerrar nomás, de acá en adelante, en lo que respecta a la investigación de este caso en particular, ¿qué iniciativas piensan desplegar en la policía?
Sí, lo que nosotros en base a esto, bueno, lo primero es seguir cooperando con el Ministerio Público, con todos los requerimientos que puedan sobrevenir por el tema del esclarecimiento. Tenemos una versión muy clara de los intervinientes, de hecho que esa versión clara es la que habló en las imágenes y digamos en la representación gráfica del lugar, en la escena del hecho. Entonces, y a continuación lo que han surgido después de las discusiones, lo que recién mencionamos, deber de crear un protocolo en cuanto a allanamientos, en cuanto digamos a este tipo digamos, de cumplimiento de órdenes. La utilización básicamente de la cámara que se impone en este caso. Entonces, revisar también el protocolo con la gente de crimen organizado, si hasta dónde se puede acceder a la información detallada, porque cuando decimos de que el jefe o el comandante no accede, es cierto, CIU da un briefing, da un repaso de todos los casos que está llevando. El comandante no está en desconocimiento de los casos. Es más o menos lo que tienes atrás, más o menos como nuestro antiguo Atari y Tetris. Muchos casos en el norte van cayendo, van flotando esos casos, que nosotros sabemos que hay decenas o centenares de casos. Entonces, de esos casos que nosotros sabemos de manera genérica, de ese grupo, es la que se elige uno de los casos, pero nosotros no sabemos cuál específicamente. Sabemos de la existencia de 30, 40 o 50 casos, pero crimen organizado estira uno de esos que están flotando, y a partir de ahí nosotros ya no sabemos cuál de los casos fue el que agarró. Sabemos que es el crimen organizado, que necesita FOPE, que necesita CIU y que debemos dar soporte a esa operación. Comandante, te agradezco mucho la participación esta noche. Te liberamos para que cumpla una obligación que tiene. Hacemos una pausa y nosotros seguimos conversando. Sí, señor. Volvemos enseguida. Seguimos compartiendo con el ministro del Interior, Enrique Riera, charlando sobre todos estos temas preocupantes, delicados que se registraron en los últimos días en nuestro país, en el marco del operativo Pavo Real 2. Enrique, esta cuestión, yo quiero poner en contexto lo del CIU. Sí. Porque si no parece una discusión muy puntual, muy específica y creo que se pierde el rumbo de la posible charla al respecto. En nuestro país hay muchos problemas en cuanto a la autonomía ya como país inclusive y de sus instituciones. La intromisión externa fue la constante durante mucho tiempo en el Poder Judicial, de Estados Unidos en particular, en la Fiscalía, en las Fuerzas Armadas, en la Policía, también en la prensa. Existe esa influencia, incidencia, injerencia que es de larga data, no es una cuestión nueva. En ese contexto, CIU es formado con instrucción de la DEA. Sí, señor. Y hay un acuerdo con la DEA. Sí, señor. Y al mismo tiempo quiero que me sigas la lógica, por qué las dudas, las sospechas y las preocupaciones. Ese organismo provee de poca información, más que de cuestiones muy generales, al jefe o a los jefes, al comandante de la policía y al ministro del Interior. Cuestiones generales, lugares, crimen organizado, que dice algo, pero en realidad no dice nada. ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Cómo se está planificando? ¿Cómo se va a llevar adelante? Entiendo, por eso te decía que todos los eslabones entre ese grupo y el jefe se supriman por cuestiones de seguridad. Pero el jefe es el jefe. Entonces, hay un nivel de autonomía que a mí, por lo menos, me parece que debe ser rectificado. En ese contexto de tener soberanía sobre nuestras instituciones y nuestros órganos de seguridad. Sí, yo entiendo que es un punto sensible y entiendo tu punto, ¿verdad? Y por eso cuando fui a conocer el lugar y vi las capacidades instaladas de que disponen, las preguntas que hicimos fue en ese sentido. ¿Hasta qué punto somos los paraguayos los que decidimos, verdad?
La respuesta fue categórica, el 100%, ¿verdad? Yo estaba, mientras vos preguntabas, estaba pensando algo en paralelo para conocernos hasta dónde llega la presencia del apoyo dentro del marco de la cooperación, ¿verdad? Que no hay problema, yo por lo menos no objeto colaboración ni nada por el estilo. No, te digo porque esto, por lo menos lo que a mí respecta, en lo cual estoy metido hasta el cuello hace un año y todos los días aprendo, vi que o escuché o participé de 1 millón de reuniones y algunas son grandes y otras son muy chiquititas, cuando el objetivo es de alto valor estratégico. Se maneja de una manera muy diferente a como explicaba el comandante, y ellos mismos me dijeron más de una vez, mira, una cosa es capacitar, que se capacita en Colombia, se capacita en los Estados Unidos, va a venir una oficina del FBI, bueno, se capacita. Ayer nomás, anteayer, creo que fue el viernes, se hizo una operación con una empresa multinacional, Prosegur, ¿verdad?, que tiene expertos en ataques a aeropuertos, ¿verdad? Bueno, se hizo todo un simulacro que se hizo acá, ahora se hizo en el aeropuerto Guaraní de Ciudad del Este. Bueno. Y después tienen un segundo nivel que es asesores en el terreno. Esto es lo más parecido que se me ocurre para contar el Plan Colombia, ¿verdad? No solamente lo formaron, no solamente lo equiparon, sino tenían eso del terreno, pero no pueden disparar un arma, no pueden hacer absolutamente nada. Bueno, eso es un detalle que cuidamos mucho y que se resolvió, creo yo, con la cooperación simultánea. A ver si nos entendemos. En materia de crimen organizado, tenemos nosotros una agenda abierta muy grande con Brasil, por la frontera seca y por nuestro departamento del norte. Y yo trabaja mucho con la federal. Muchísimo. Y en este caso particular también. Bueno, yo hablé con gente, con mis pares del otro lado, ¿verdad?, para saber con quién estábamos lidiando, y obtuve información privilegiada que realmente asusta, de todo lo que hay ahí, ¿verdad? Pero en términos reales es información confidencial, y esta operación, por ejemplo, Pavo Real, como hubo Basalto 1, Basalto 2, se resolvió el problema de que cada uno se mueva en su andarivel, pero en simultáneo. ¿Qué es lo que se hacía? Antes combatían ellos el crimen organizado, nosotros también, pero lo hacían en abril y nosotros en julio. Y el otro saltaba de un lado a otro porque la frontera seca no tiene control, ¿verdad? Claro. Y entonces no teníamos resultados. Entonces ahora, cuando se hacen estos operativos simultáneos, se comparte inclusive la información a nivel internacional, por si es que el objetivo se escapa, para que lo esperen del otro lado, ¿verdad? Por eso se entregaron los del PSC. Por eso, mientras todos seguían discutiendo lo del diputado Gómez, metimos 22 PPL, de los cuales 5 son Rotela, 7 son PCC, el resto son Comando Vermelho, de nuestras cárceles que estaban a punto de hacer un motín en Mingaguazú. Ese fue una de las celdas de máxima seguridad en emboscada, donde ya están luego los Rotela y están con un régimen restringido de 2 horas al día de salida, de las 24 horas, 2 horas salen. Entonces, yo hasta el momento, de todo lo que vi, fue una cooperación internacional importante que cambió la forma de nuestra policía. Y ahí voy a hablar algo de que nuestra generación entiende y quizás jóvenes televidentes no. La policía paraguaya históricamente fue primero controlada por las fuerzas militares. Acuérdate, el general Brite tuvo años como jefe de policía, es una manera elegante de... Incluso en el primer tramo de la democracia seguía siendo un general. Bueno, y hay Machuca Vargas, Sánchez, el propio general Rodríguez era militar. ¿En qué momento se liberan de esto, digamos? En la Constitución del 92, y que ponen por escrito que el jefe de policía debe ser un oficial de carrera. Recién fue el primer paso. Después hacen otro gesto mágico, porque así creemos los paraguayos que se resuelve. No puede ser más policía de la capital, en el famoso que está enfrente a la catedral, cambiado en el cartel, Policía Nacional. ¿Y quién tenía la policía en el interior? Las delegaciones de gobierno. Bueno, borraron en la Constitución, pusieron, van a ser gobernaciones ahora. Se produce la primera elección de gobernadores, se van los gobernadores, asumen, se ponen la banda y todo, porque vos viste cómo son los actos de la gobernación. ¿Y dónde se van y se instalan? En las viejas delegaciones de gobierno. Vos conocés la de Alto Paraná, que era un edificio hermoso, grande, donde estaba Barreto y qué sé yo. ¿Y dónde se fue la policía? Y medio se reacomodó, ¿verdad? Todos nosotros que venimos de aquella época y aquellas luchas,
teníamos en la cabeza y en el corazón, en la visión cultural, que la policía estaba metida en la persecución y el control político exclusivamente. Él se hace el Museo del Terror. Entonces, durante 30 años, nadie defendió la policía, ni su presupuesto, ni su modernización, ni siquiera las comisarías se cambiaban, están donde estaban hace 30 años, por razones instaladas, por otras razones. Bueno, lo mismo pasó con el ejército, ¿verdad? Entonces, ahora todo el mundo quiere seguridad y venimos remando de atrás, porque si no hay seguridad no hay inversión, y si no hay inversión no hay desarrollo. Entonces, esa es la razón por la cual Colombia dio un salto con el Plan Colombia, porque se dieron cuenta de que no podían enfrentar la FARC, que ya tenían en aquel entonces 60.000 hombres armados, con personas liberadas, etcétera, etcétera. Paraguay se empezó a dar cuenta, y quizás me equivoque, pero es mi percepción, después del secuestro de Fidel, y recurrieron a Colombia, y ahí le dijeron, señores, ustedes tienen que mejorar el departamento de inteligencia, se crea Bravo, tienen que trabajar juntos, policía y militares, con lo que se están enfrentando, si no quieren pasar lo que nosotros, se crea la FTC. ¿Y de cuánto tiempo atrás estamos hablando? ¿De 5 años, 10 años? O sea, hay un proceso de evolución y crecimiento, y sin la cooperación internacional, te digo más, el comandante me consulta a mí, y los chilenos lo van a ayudar, los carabineros, en toda la área de investigaciones, por ejemplo. En la fuerza operativa en selva fue Colombia, fue clave para la creación de Bravo, FTI, del BIMI, Batallón Militar de Inteligencia, que entre paréntesis es el único que tiene certificación internacional antisoborno. Y ahora tenemos, con orgullo te digo, certificado internacionalmente ISO 9000, la unidad antisecuestro, la de NIMIO, ¿verdad? Pero quiero ir por más, quiero certificar todas las unidades de la policía internacionalmente, y en ese proceso estamos. Por eso es que yo creo que todavía tenemos llamémosle, esa cooperación tan cercana. Y las decisiones de cómo hacerlo, qué hacerlo, se limitan a las recomendaciones, al asesoramiento, los consejos. Pero no existe, que yo sepa, ninguna operación extranjera que opere en el terreno. Es más, no como para fuerza entrar operativa. necesita autorización del Ejecutivo, del Parlamento. Esta cuestión de cuando yo te hablo de ir recuperando soberanía en distintas instituciones, primero que no es una cuestión así nomás ideológica, digamos, que también lo es. Una cuestión de principio es que nuestro país sea autónomo y soberano en todas sus determinaciones. Pero en el caso del combate al crimen organizado tiene consecuencias prácticas. Nosotros no podemos tener ninguna sospecha siquiera de que las decisiones de cómo hacerlo son nuestras. Sí. Y si el órgano o los organismos que se encargan de hacer frente al crimen organizado ni siquiera informan a los superiores de cuáles son los objetivos específicos, por qué se designan esos objetivos específicos, con qué finalidad y cómo se los va a hacer frente, entonces algo está mal ahí. Sí. Porque, fíjate, nosotros sabemos cómo se maneja la DEA en el tema de la intermediación, por así decirlo, entre bandas criminales. Ahora le dejamos operar a esta, a cambio de que no nos mande la droga a nosotros, que mande a otro lado, le pegamos a esta otra, y van. Esa es una decisión nuestra. ¿O qué cargamento cae en Paraguay y qué cargamento nos hacemos los tontos y que vaya como entrega vigilada a Europa? Sí. Eso es decisión nuestra. Sí. Pero hoy el punto es que yo tengo seria sospecha de que no sea decisión nuestra. Porque, lo que te decía, CIU no informa objetivos específicos, como nos explicaba recién el comandante, sino objetivos generales. Entonces, ahí es donde me parece que hay que avanzar, no para desarticular ese organismo, sino para incluirlo y subordinarlo, mejor dicho, a los mandos naturales de las instituciones del Estado paraguayo. Sí. En este caso, la Jefatura de la Policía y el Ministerio del Interior. Sí. Y Secretaría de Inteligencia también diría, Sí, que no aparece en ningún lado. Sí, y esos sí que son de bajo perfil, vos lo ves en la calle y no lo vas a identificar, porque esos ni uniformados no andan, ¿verdad? Esos son los famosos encubiertos, ¿verdad? Yo te diría que, por lo menos en lo que a mí respecta, para ser responsable, a mí yo coincido en gran medida con tu punto de vista y es una preocupación. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo,
yo me pasé los 5 años, lo dijimos en tu programa muchas veces, denunciando las 1.500 pistas clandestinas. Exacto. Y siempre recibía las excusas de que la ley era insuficiente. Bueno, yo enseguida entendí que era falta de voluntad política y por eso pasaron la famosa 60 toneladas de cocaína en 10 meses y nos quemamos en Europa porque cada contenedor que venía a Paraguay tenía cocaína, ¿verdad? Y no podíamos detectar acá, ¿verdad? Pero ahí me encontré con una realidad de por qué vivía de ser, a involucrar a todo. ¿Por qué en 30 años no fuimos capaces de comprar los famosos radares para ser dueños de nuestro espacio aéreo? Sí, categórico. Bueno, y hasta que los instalemos, tenemos limitado alcance, hay un agujero de miles de hectáreas donde no llega ni un radar, y el resto es cooperación con Brasil y Argentina, que tienen radares que cruzan nuestra frontera y nos pasan la información. Entonces, pero en todos los casos, hasta donde yo sí resolvemos nosotros. En el caso de Sioux, bueno, ahí dijo el comisario Gunther en la cabeza, él puede hablar con 300 americanos, brasileros, con quien sea, pero él el que toma la decisión. Si algo sale mal, si hay algún problema, hay un responsable, porque no puede aducir, no, esto a mí me dijeron que haga, jamás. Puede discutirlo si quiere, con gente que tiene a lo mejor más experiencia. Nosotros mismos muchas veces en reunión del CODENA invitamos a gente de afuera, las escuchamos, nos capacitamos sobre el crimen organizado y hay algunas cosas que realmente asustan, ¿verdad? Te voy a dar un dato, ¿verdad? El presupuesto del Ministerio del Interior es $7 millones, con el que yo entré y el de este año. Estoy peleándole a Carlos Fernández Baldovino para que esto mejore y me prometió que sí. Hueso duro de sí. Y el capital declarado del finado diputado Gómez era $130 millones. O sea, no hay declarado, declarado, ¿verdad? Declarado. Entonces, se habla de unos $300 millones. Y bueno, entonces vos te das cuenta que a nosotros para comprar una cámara, el body cam, que del que hablaba, tenemos que hacer un procedimiento, tenemos que hacer una licitación, tenemos que esperar que el sector privado no se pelee, tenemos que implementar. Los perros miran con lupa el tema del proceso, si es que los pliegos no están dirigidos. Y en materia de seguridad, yo podría, haciendo uso y abuso de mi poder, compra directa, lisa y llana, porque yo no puedo comprar las cámaras porque son más baratas, porque me puede vender el crimen organizado disfrazado de pirulín SRL, y entonces ellos ven antes que yo dónde va mi policía. No puedo comprarle a cualquiera camioneta, te pueden poner GPS y saben dónde están las patrulleras. O sea, estamos enfrentando a estos bichos que son capaces, vos lo viste y yo también, de construir un submarino para meter droga. O sea, es una cosa muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí en todo este tiempo? Primero, medio mal dicho, organicen sus casas, muchachos. Te hablo del Mercosur y Ameripol, que es ya la base regional de Interpol. Bueno, segundo, una vez que organicen su casa, compartamos la inteligencia, ¿verdad? Y trabajemos coordinadamente. ¿Verdad? Tercero, pongámonos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar de acuerdo a nuestras legislaciones. El caso concreto, el derribo de los aviones. Entra un avión al territorio paraguayo, nos avisamos y vos ves el avioncito, ¿verdad? Y en un momento dado tiene que bajar para repostar. Vos tenés que tener un helicóptero a la velocidad suficiente como para transportar las tropas para agarrar el avión mientras bajan la droga y le cargan el combustible para el tipo rack. Si vos no llegás, sube atrás del avión, ya no le podés. Le acompañás hasta salir y después le sigue la policía brasilera, que sí puede derribar, ¿verdad? Entonces Paraguay, por conveniencia del tráfico aéreo de droga, se convierte en un corredor, porque no tenemos todavía los famosos radares, que ya están a punto de caramelo entre Manti, y los 6 supertucanos, porque tampoco teníamos ni para seguirle, ni para hacer los tiros de intimidación, o en el tren de aterrizaje, o en las hélices para obligarlo a bajar. Entonces es un proceso de menos a más. Pero te repito, mientras yo esté, a lo mejor soy demasiado paraguayo como la mandioca, y también el tema de la soberanía me toca cerca, ¿verdad? Ninguna cooperación internacional va a establecer ni políticas de seguridad, ni va a tomar decisiones, ni mucho menos va a dirigir tropas paraguayas, ¿verdad? Pero te quiero decir algo, porque vos fíjate lo que se sostuvo durante un periodo
relativamente largo en el discurso y en la discusión política en nuestro país. Periodo 2003-2018. Sí. No tenemos idea, pero la cantidad de cocaína que circuló por nuestro país tiene que ser escandalosa si fueron decomisadas 40, 60 toneladas en Europa. Sí. ¿Cuántas pasaron? ¿Cuántas pasaron? Y el tema es que estos mismos organismos funcionaban en esa época. Sí. Entonces, ¿quiénes determinaban sobre ellos? Si no son ustedes los jefes naturales. Me refiero al detalle de la cuestión, a la precisión de la información. ¿Qué se deja pasar? ¿Qué no se deja pasar? ¿A quiénes se les enfrenta buscando capturarlos? Y cosas por el estilo en determinados momentos. Entonces, nosotros tenemos que admitir que venimos de esa realidad. Entonces, recuperar soberanía, decir, no, nosotros vamos a la ley de derribo de aviones, lo que le conviene a nuestro país. Las entregas vigiladas, si nos conviene. Si a nosotros no nos conviene, se queda la droga acá, la decomisamos. Sí. Todas esas decisiones tienen que ser nuestras. Colaboración a full con el resto de la humanidad. Bueno, pero en base a nuestros intereses. Pero ahí sí, creo que dijiste una gran verdad. Comparamos, sin hacer leña al árbol caído, los periodos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué pasó tanta droga antes? Y si realmente son los americanos, los brasileños o quien fuera, X, para no hablar de nacionalidades, los que decidían, ¿por qué antes no caían acá? ¿Y por qué ahora en un año cayó acá una inmensa cantidad de droga? Porque la diferencia es la voluntad política del gobierno. Y ahí podemos inclusive decir porque si ellos no pueden operar, te informan y vos no actúas, ya está, ¿verdad? Y claro, porque vamos a suponer que los yanquis, por decirlo de una manera culturalmente entendible para la ciudadanía, te dicen, mira, guarda con este cargamento, guarda con este tipo, lo que te informan. Tenemos información de que vienen de África, que vienen de Perú, que vienen de Colombia, Bolivia, lo que sea. Y vos tenés que mover las tropas como movemos nosotros, ¿verdad? Aunque ellos te soplen o te digan, les recomendamos por la cantidad que hay tomar estas precauciones, son los paraguayos los que actúan. La pregunta es, ¿por qué no actuaban antes los paraguayos? Peor, en tu programa dijimos, y no hay que recordarlo, está grabado, que se retiró el servicio de carne, que se retiró el servicio de control de droga en los puertos y se usó la hidrovía como uno de los canales, ¿verdad? No el único, ¿verdad? Entonces, yo creo que la gran diferencia en ambos sistemas, porque nosotros tenemos el mismo convenio de cooperación, ¿por qué antes no funcionaba y por qué ahora sí? Porque ellos no pueden intervenir directamente y si no hay voluntad política, entonces obviamente toda la información que te pase no sirve, ¿verdad? Es como yo te digo, te van a robar en el canal y vos decís, bueno, me importa un rábano o venir precavido. Y yo creo que acá lo que ha habido es un cambio directo de la voluntad política porque la lucha contra el crimen organizado y la agenda de seguridad estaba dentro de las 4 prioritarias del gobierno, pero por decisión del presidente y por voluntad política se pusieron como temas centrales en la cumbre de Mercosur y en la cumbre de la OEA. Imagínate, por decisión política pura y dura se abrió la línea directa con mi colega de Brasil, primero con Flavio Dino y después con Robert Lewandowski, que tiene el nombre del jugador, ¿verdad? Y tenemos un memorándum con Brasil de 14 puntos firmados en Burubicharroga. Y nosotros nos fuimos a hablar con Patricia Bulli ya 3 veces en un año de la agenda que tenemos con la Argentina, donde están las Villalba y qué sé yo. Bueno, o sea, no sé yo, pero es odioso comparar, pero ¿cuáles fueron las gestiones anteriores del gobierno anterior en esta materia, verdad? Y yo creo que hubo en el peor de los casos oñemolentejun lo mitad, ¿verdad? Dejaban pasar por acción u omisión, lo que pasó, pasó. Y entonces, y acordate, y es duro decirlo también, que un antecesor en mi cargo cayó por un proceso de narcotráfico en la cabeza, ¿verdad? Que no es me avisaba, hablando de filtraciones, una llamada nocturna el día antes que el tipo tenía que ser apresado. Estamos hablando de Marcus Vinicius Espíndola, alias Marqués de Padua. Estamos hablando ¿y te acordás de ese operativo filmado en el country de Ciudad del Este? Y es ese, que estaba detenida en la comitiva y mientras el otro rajaba. Así es.
Bueno, o sea, todas esas cosas, aunque los yanquis te avisen, aunque los colombianos te avisen, aunque los brasileros te avisen, nosotros estamos trabajando muy duramente en este tema y compartiendo información muy confidencial en un círculo muy cerrado, y el CODENA también está funcionando, y los grandes objetivos, yo te puedo garantizar, yo he participado, ¿qué te puedo decir? En este año, si te digo 30 reuniones, probablemente me quede corto, donde estábamos solamente las cabezas del CODENA, te hablo de inteligencia, el contraalmirante Sibar, Jalil de Senat, el CEPRELAT, en algunos casos DINAC, convocando de acuerdo al área, ¿verdad? Entre 4 o 5, ¿verdad? Donde directamente, y ahí se decide qué unidad se va a hacer cargo de qué actividad. Entonces se decide si es la FTC, que donde hay policías también, obviamente, se decide si es CODI, se decide si es SENAT, por ejemplo, IGNIS. Bueno, en ese caso se le encargó exclusivamente a la SENAT. En este caso, no nosotros, el Poder Judicial y la Fiscalía excluyó la SENAT por el antecedente de la fuga, que hasta hoy está abierta la investigación, si era la camioneta, no era la camioneta. Bueno, los brasileños pasaron la foto, era la camioneta, está cuando sube y desaparece, etcétera. O sea, esas cosas sí tenemos, te diría, la mayor colaboración, la mayor es la información y la capacitación. En lo que respecta a la policía, Benjamín, esto duele decirlo, es burocracia pura. Del 15 de agosto a hoy, lo único que cambió son las 600 motocicletas, los linces que nos regaló Taiwán, y el aumento del combustible para las viejas patrulleras, porque antes de fin de año queremos que vengan las nuevas patrulleras, las nuevas motos, 10.000 chalecos, 12.000 armas, y que se implemente la nueva ley de organización. Y tenemos que estirar hasta diciembre a como dé lugar para brindarle seguridad a la ciudadanía. La última consulta por ahora, como diría Blas N. Riquelme, sí, como hubiera dicho Blas N. Riquelme. El tema de la investigación va a seguir su curso, sí, en las distintas instituciones. Me refiero al caso de Pedro Juan Caballero, de Lalo Gómez en particular, cómo fue todo el procedimiento, y bueno, ya a la luz de las conclusiones veremos de qué tratan y si finalmente se disipan todas las dudas que pudieran existir en los distintos ámbitos señalados: Fiscalía, Poder Judicial, Policía. Y en la parte política, Enrique, la última consulta, sí, porque acá hubo un tole interesante, sí, ¿verdad? Y después silencio. Sí. ¿Verdad? Está todo bien. Está muy bien recuperar la calma. Un fuerte silencio. Muy fuerte silencio. Entonces, ¿cómo piensan ir? ¿Cómo está la situación y a dónde va en materia de recomposición? Y mira, yo creo que hubo, y lo digo con mucho respeto, que muchos son amigos míos. Vos sabés que yo vengo de la fauna política, como algunos le dicen, ¿verdad? Hace muchos años los conozco. Hasta diría en tono paternal, a algunos lo vi nacer, crecer y reproducirse. Muchos son 20 o 30 años menores ahí que nomás yo. Porque la expresión sí, somos unos cuantos que los conocemos. Y en el caso de la Cámara de Diputados se produjeron, en mi opinión externa, dos fenómenos. Uno, una reacción epidérmica, visceral, emocional, razonable, uno de los suyos, ¿verdad? Y la sensación de vulnerabilidad. Esto no puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Entonces hubo, sin darnos el derecho a la defensa, sin escuchar la versión oficial, sin tener la semiplena prueba que pudimos demostrar a los senadores que nos invitaron y que cambiaron de posición en la sesión, pues yo le veía la cara y estaban anotados 10 para decir que fue un ajusticiamiento, y cuando terminó la aplicación, este policía, que es un genio, un orgullo, ¿verdad?, para nosotros, que explicó la trayectoria de las balas, la diferencia, los casquillos, los percutidos, el tiempo, todo, ¿verdad? Salió, digamos, los primeros, en menos de 24 o 48 horas nos condenaron y pidió nuestra remoción. Yo entiendo, pero dije siempre que estábamos a disposición para explicar todo, ¿verdad? Después ya se dio el apoyo irrestricto del presidente de la República, y extraoficialmente te digo que cuando yo me entero del evento y sus consecuencias a las 4:30 de la mañana, más o menos hora paraguaya, me olvidé que había 2 horas menos en Costa Rica. Le llama al presidente a las 2 de la mañana allá, obviamente habrá estado
descansando, reventado, y él me devuelve la llamada casi 3 horas, porque él se suele levantar alrededor de las 6 para hacer 1 hora de ejercicio todos los días, que le mantiene en la condición en la que está y con la edad que tiene, obviamente. Entonces él me devuelve la llamada, yo le explico en detalle, termino de hablar y me dice, mira, primero, ni se te ocurre renunciar. Segundo, todo el apoyo. Tercero, cuando corte conmigo, llamarle al comandante, todo el apoyo. Y decirle en especial al comandante que proteja al que tuvo la desgraciada obligación de disparar. En su nombre, en su familia, en sus bienes, esto no quiero que tenga ni una otra consecuencia y esperen a que yo llegue y mantenerme informado. Durante ese día, que fue caliente, ¿verdad? Porque no paró de las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, yo hablé con él 4 veces más. Todas las veces me dijo lo mismo, yo le actualizaba, mira, esto es lo que tenemos hasta el momento, esto es lo que está la fecha, bla, bla. Al día siguiente, llegó a las 3 de la mañana, ¿verdad? De esa madrugada y se fue a un acto en la Conmebol y al salir volvió a decir por primera vez para el pueblo paraguayo que estábamos ratificados en la confianza del ministro, el presidente. Después ya salió el presidente del partido a proteger las instituciones y compañías, que fue un apoyo institucional importante porque hay mayoría en ambas cámaras. Bueno, y después salió el vicepresidente de la República y después salió el presidente del Congreso. Entonces dije, bueno, ya está, acá es lo que hay que hacer. Pero no sería imprescindible lo que hay que hacer, acercar, o así como hicieron en el Senado, hacer en Cámara de Diputados, hablar con los diputados, si persisten dudas, hacer las aclaraciones pertinentes. Mira, nosotros, yo debo... Te digo, como vos sos ministro, si bien el lazo político es vicepresidencia, vos sos el ministro político del Bueno, también del tengo que Ejecutivo. decirte que cuando el presidente estaba en Costa Rica y yo no lo encontré, automáticamente hablé, como corresponde, institucionalmente con el vicepresidente de la República, que es el presidente en ejercicio. Le di el mismo parte. Y él ya había hablado también con el presidente, entonces estábamos todos en la misma posición, digamos, ¿verdad? Y sí, yo hablé con algunos diputados, varios, de los que no asistieron porque no tenían razón, ¿verdad? Pero me dijeron, mira, acá hay un clima emocional muy caliente, textuales palabras, esto va a ser difícil que se pare, ¿verdad? Y le dije, pero ustedes tienen herramientas, tienen interpelación, tienen el derecho a la defensa, tienen la posibilidad de convocarnos. Va a ser difícil de parar, acá adentro hay un malestar muy grande. ¿Y ahora cómo está? Y ahora cuando salió toda esta línea de apoyo, se llamaron a silencio. Se calmaron las aguas. Y hay 4 o 5 que realmente están molestos y no quieren retroceder porque ya lo dijeron. Pero yo te puedo decir el caso, de, por ejemplo, de un diputado que sí razonó, el diputado Rubín, que nos dio con un caño en la sesión original, y que asistió a la sesión del Senado, porque ahí estuvieron gente como Rocío Vallejo, Rubín, Johanna Ortega, o sea, sectores críticos. Pero es importante, todos los parlamentarios son importantes, pero en términos de gobernabilidad y de vinculación política, los diputados colorados, obviamente, ¿verdad? Entonces, la oferta está abierta. Yo hablé de esto con el presidente, obviamente, hablé con el vicepresidente, se habló con el presidente del partido, y a todos ellos le dijimos, estamos disponibles cuando quieran, donde quieran, en una casa abierta, en una sesión reservada, lo mismo que hicimos con senadores. Y después al final, digamos, dejemos que las cosas se vayan aclarando con el tiempo y que se enfríen un poco las posiciones radicalizadas, porque el mensaje fue muy claro. Si el Senado, incluyendo senadores opositores, Nakayama, te puedo decir que Esperanza, Iramain, entendieron lo que pasó y lo comprendieron y acompañaron. Entonces, yo creo que ahí lo que se mandó es la señal, bueno, no va a correr un juicio político porque aunque haya votos para un libelo, no hay votos para una destitución. Juicio propiamente. Claro, y yo creo que al final las cosas, las aguas van a volver a su cauce, ¿verdad? A mí se me ocurre que lo que pasó fue realmente muy impactante, un diputado oficialista, porque si querés ver del otro mensaje, Benjamín, hay un ejecutivo, hay un gobierno que está decidido a ir de frente contra el crimen organizado, porque una de las cosas que a mí me dijo, mira, el presidente, ¿verdad? Nadie quería que esto termine así. Yo tampoco, presidente, le dije. Pero de alguna manera el enfrentar al crimen organizado va a tener estos riesgos y no creo que sea ni el primero ni el último incidente que nos genere un problema político.
Y entonces yo le dije, presidente, mientras vos confíe en lo que estamos haciendo, en el proceso que estamos llevando adelante, porque estamos carreteando antes de pegar. Acordate que el 1 de enero, después de que te pase la sidra o el champán, vamos a tener 5.000 policías más, 92 millones de dólares de equipamiento y 100 millones de dólares en beneficios sociales postergados para la policía. Esa es una nueva policía, por decirlo de una manera, que solo pisando el terreno, pues ya que la gente quiere policía, es 5 policías más por comisaría. Y el primer año, si todo sigue bien, cuando se vaya el presidente Peña, tendremos el doble de los policías que tenemos hoy. Bueno, Enrique, te agradezco muchísimo la presencia. Vamos a seguir hablando. Nosotros siempre decimos en el campo más político o el capítulo más político de esta historia, la gobernabilidad es una cuestión fundamental. La estabilidad política junto con la macroeconomía, la estabilidad económica y la soberanía son componentes básicos del desarrollo. Entonces, obviamente, cuando hay un momento de turbulencia genera tensiones, se genera preocupación, pero todos los actores políticos y los actores en general que forman parte del escenario tienen que intervenir a los fines, como se está haciendo, para que la situación se retome con toda normalidad como se está retomando y seguir adelante. Gracias nuevamente, Enrique. No, al contrario, muy buenas noches para todos tus televidentes y gracias a vos, Benjamín. Siempre es un gusto compartir con Fuego Cruzado. Un mensaje antes de irnos. Con Basa Hogar por fin vas a poder decir, esta es mi casa, y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras o una pieza exclusiva para tus mascotas. Es mi casa con Basa. Solicita tu préstamo con tasas desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa, es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos. Le agradecemos por haber compartido estos minutos con nosotros. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.